took what I want, but you find that everything I've got, you step forwards to my shadow. You are follow in my pattern. I look into the sky. You try to catch me. I follow into the sky. You were once there, now you're not there. I went to Ollanta Humala Tasso, presidente del Perú, a quien pido recibamos con un caluroso aplauso. La organización de este encuentro empresarial corre a cargo del Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior, Inversión y Tecnología, así como del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo de Perú, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Perú, la Secretaría de Relaciones Exteriores de México y ProMéxico. Para dar a ustedes el primer mensaje formal de este encuentro empresarial. El mensaje de bienvenida corresponde al ingeniero Óscar González Rocha, quien es presidente del Comité Empresarial México-Perú del COMCE. Por favor. Bueno, no soy presidente del Comité Empresarial México-Perú, pero vengo en representación de la presidencia y del Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior, Inversión y Tecnología, COMCE, para pues dar la bienvenida al excelentísimo Ollanta Humala, presidente de la República del Perú, a los ministros que lo acompañan, así como al importante grupo de empresarios que forman parte de la delegación peruana que visita México. El principal objetivo de este desayuno es establecer un diálogo con el presidente Humala y sus acompañantes para conocer las oportunidades de comercio e inversiones existentes entre México y Perú y el futuro incremento de las mismas con motivo de la participación de ambos países en la Alianza del Pacífico, en APEC, y la entrada en vigor del Acuerdo de Integración Comercial entre los dos países. Así que pues bienvenidos todos y muchas gracias. A continuación les invito a escuchar las palabras que dirigirá a ustedes el doctor Francisco de Rosenzweig, quien es subsecretario de Comercio Exterior de la Secretaría de Economía de México. Excelentísimo señor Ollanta Humala Tasso, presidente de la República del Perú. Don Luis Miguel Casilla Rubio, ministro de Economía y Finanzas del Perú. Doctor Fernando Portela Rodríguez, subsecretario de Hacienda y Crédito Público. Maestra Vanessa Rubio, subsecretaria para América Latina. Óscar González Rocha,
presidente del Comité México-Perú del COMSI. Señoras y señores, muy buenos días. Es un honor participar en este destacado encuentro empresarial, contando con la presencia del excelentísimo señor Humala Ollanta Tasso, presidente de la República del Perú, con la representación del señor secretario de Economía, licenciado Ildefonso Guajardo Villarreal, quienes enviamos un saludo fraterno. Señor presidente Humala, su presencia en este evento respalda al más alto nivel la historia que nos une, así como la responsabilidad y el compromiso común por impulsar la relación bilateral en el plano empresarial. Además de la historia, la cultura y los valores que nos unen, Perú y México compartimos una vocación similar en el ámbito económico y comercial. Ambos países sustentamos una visión de apertura en los mercados internacionales, lo que contribuye a contar con un marco legal y un ambiente de negocios propicio para competir eficientemente. Hoy nuestro país cuenta con 10 tratados de libre comercio que proporcionan acceso a más de 1.150 millones de potenciales consumidores, lo que lo han convertido en la 16ª potencia comercial internacional. En tan solo 2 décadas, el comercio de México se multiplicó más de 6 veces, al alcanzar en 2013 un récord de 761.000 millones de dólares. En el mismo año, el 82.7% de nuestras exportaciones fueron manufacturas. La apertura económica y la estratégica ubicación geográfica de nuestro país lo han transformado en una plataforma de producción y exportación altamente competitiva. El favorable entorno para la producción se ha visto acompañado por la confianza de los inversionistas a nivel internacional, que en las últimas 2 décadas han canalizado recursos a México por 404.000 millones de dólares. Tan solo en 2013, la inversión extranjera directa en México superó los 38.000 millones de dólares, cifra histórica en la captación de inversión anual de ese tipo de inversiones, y que respalda las buenas perspectivas sobre el futuro económico de México. Por su parte, los empresarios mexicanos han experimentado un proceso de internalización, de manera que en la última década han invertido en promedio 10.000 millones de dólares al año en sus operaciones en el exterior, en sectores como telecomunicaciones, finanzas, minería, construcción y entretenimiento. Tras el proceso de adaptación a un entorno de competencia internacional, México retoma asignaturas pendientes para potenciar su desarrollo. Precisamente, las reformas estructurales que impulsa el señor presidente de la República, el licenciado Enrique Peña Nieto, en materia laboral, educativa, telecomunicaciones y energía, entre otras, tienen como objetivo común el incremento de la productividad en todas las regiones del país, lo que detonará un mayor crecimiento económico y el bienestar para México. Señor presidente, gracias a su liderazgo, compartido con los mandatarios de Chile, Colombia y México, se ha logrado establecer la iniciativa de integración económica más exitosa en América Latina. La Alianza del Pacífico atiende la lógica y la dinámica de las tendencias globales del comercio y la inversión, en las que los 4 países apostamos por una mayor apertura para competir con éxito en los mercados internacionales. Asimismo, ambos países buscamos la diversificación de nuestro comercio a través de plataformas complementarias en la región Asia-Pacífico, como lo es el Acuerdo de Asociación Transpacífico, también conocido como el TPP. Desde febrero de 2012, las relaciones comerciales e inversión entre México y Perú se enmarcan en el Acuerdo de Integración Comercial, que brinda mayor certidumbre jurídica a los sectores productivos de ambos países para hacer negocios. Cabe destacar que el comercio con Perú durante los últimos 2 años se ha incrementado en 26.1%, alcanzando el monto de 2.356 millones el año pasado. México se ha convertido en el 6º proveedor de importaciones del Perú y es su principal proveedor en una amplia gama de productos, destacando tractocamiones, televisores, computadoras, refrigeradoras y cerveza. La relación comercial de México con Perú es una de las más dinámicas en América Latina, en particular de la Alianza del Pacífico, la cual en los últimos 5 años se ha replicado. En términos de inversión, las empresas mexicanas han explorado con éxito las oportunidades de negocio en el Perú y el auge de su economía. A la fecha, el monto de inversiones mexicanas en Perú alcanza 14.000 millones de dólares.
Perú y México son economías complementarias. Por ello es necesario continuar profundizando el encadenamiento productivo para transformar la relación de México y Perú en una relación de valor agregado. En este sentido, se han identificado intereses de exportación en manufacturas y hortalizas, así como oportunidades de inversión en infraestructura, industria extractiva, medios de comunicación y entretenimiento, entre otros. La relación México-Perú nos convoca a gobiernos y empresarios a redoblar los esfuerzos para impulsar una mayor integración productiva, a la altura de los retos del entorno internacional, para reafirmar nuestro compromiso con el libre comercio como vía preferente para el crecimiento económico. Señoras y señores, señor presidente, Perú es un socio estratégico de México en la integración económica en la región Asia-Pacífico, pues compartimos el objetivo común de diversificar nuestras exportaciones. Acciones conjuntas nos permitirán competir mejor para tener una mayor participación decidida en las cadenas regionales y globales de valor. Muchas gracias. A continuación tendremos la oportunidad de escuchar el mensaje que va a pronunciar a ustedes Su Excelencia Ollanta Humala Tasso, Presidente de la República del Perú. Por favor, señor. Buenos días a todos ustedes, queridos amigos, todos peruanos y mexicanos y hermanos. Estoy muy contento de estar aquí, acompañándolos en este desayuno. He escuchado las palabras muy elocuentes de Óscar, las palabras también elocuentes de nuestro vicesecretario, y yo quisiera tocar de manera general algunos temas. El primero es que hoy día estamos con esta visita oficial y la suscripción de un acuerdo de asociación estratégica. Estamos consolidando un paso que ya se había venido avanzando en estos años con México. La relación con México hoy día es una relación óptima, yo diría que más que óptima. Creo que en nuestra historia republicana nunca hemos llegado a este nivel de relacionamiento. Y en ese sentido vemos las cifras que se ha esbozado acá, el aumento del comercio bilateral, en lo que es hoy día la participación de México y el Perú en diversos foros como Asia-Pacífico, APEC, el Acuerdo Transpacífico, hoy día la Alianza del Pacífico. La Alianza del Pacífico es hoy día, diríamos, un instrumento estratégico para México, para que México no solamente tenga presencia en Centroamérica y Norteamérica, sino con la Alianza del Pacífico ahora va a tener presencia real en Sudamérica, un gran mercado, por cierto. Y eso despierta oportunidades para las empresas e industrias mexicanas. Por esto es que creo que México sabe valorar lo que es el potencial de la Alianza del Pacífico. Sin embargo, hoy día también el mundo es más competitivo. Hoy día en el Asia-Pacífico estamos compitiendo con nuestros socios del sudeste asiático, con los socios del grupo ASEAN, que también se han organizado como nosotros y buscan mejores oportunidades de negociación al interior del foro APEC. Lo que tenemos que hoy día entender es que nuestros socios del Asia son fuertes y con toda seguridad tienen también tanta vitalidad o más que las nuestras para justamente posicionarse, hacer que el centro de gravedad del Asia-Pacífico esté en la región del Asia. Eso es un reto para los empresarios mexicanos, peruanos, los que pertenecemos a la Alianza del Pacífico. Por lo tanto, creo que es importante entender, tener conciencia de la competitividad que hoy día se exige en el mundo. Más allá de barreras arancelarias, el gran problema hoy día es la calidad de los productos que estamos produciendo nosotros. Por eso, entendiendo este reto, es que tanto México como el Perú hemos emprendido un proceso de reforma del Estado.
Algo de esto señalé brevemente en el almuerzo del día de ayer, en el sentido de que acá tenemos que trabajar juntos, como equipo, entre el Estado y el sector empresarial. Sabemos nosotros que nuestros modelos económicos son abiertos y en los cuales la inversión privada, nacional o extranjera es muy importante. En el caso del Perú, la inversión extranjera equivale aproximadamente al 70%, tal vez unos puntos más de lo que es la inversión pública. Pero creemos que es muy importante las decisiones que se tomen a nivel gobierno para impulsar la inversión pública, que bueno, algunos burócratas lo llaman gasto público, pero yo considero que es inversión. Y además de esto, hemos iniciado un proceso de reformas que nos permitan mejorar las estructuras del Estado, reformas que nos permitan a nosotros agilizar los procedimientos burocráticos. Pero también hay que entender que una cosa es manejar dineros, fondos públicos, y otra cosa es manejar fondos de un directorio, de un conjunto de accionistas. Tienen procedimientos distintos. Y más aún cuando en el pasado hemos visto también malos manejos de fondos públicos. Entonces los estados se ponen una serie de mecanismos de control, de candados, que nadie quiere, ningún burócrata quiere sacar esos candados por una cuestión de seguridad, para seguridad laboral y evitar futuras contingencias. El Perú ha pasado experiencias que son similares a las de México. No me refiero tanto a las históricas, sino me refiero a que nosotros hemos pasado etapas de violencia dura, etapas de manejo irresponsable de la economía, donde teníamos procesos hiperinflacionarios. Estamos hablando de la década de los 80, donde el problema principal en América Latina era la deuda, y donde nosotros teníamos procesos hiperinflacionarios que fragmentaron a nuestra clase media y originaron el fenómeno de la diáspora peruana, en la cual aproximadamente 3 millones de peruanos emigraron al mundo, a otros países como México, Europa, Estados Unidos, buscando un futuro. Porque la gente persigue oportunidades y cuando no las encuentras en tu país, te las buscas fuera de tu país. Así que hemos vivido ese proceso, aunado, como decía, a lo que es la violencia subversiva, terrorista, de la cual, de todo ese tema, ya todo eso va quedando atrás. Por lo tanto, si algo sabemos los peruanos y las peruanas es qué no queremos hacer, qué no queremos repetir. Por eso es que venimos construyendo con seriedad, con responsabilidad, con sensatez, un modelo económico que cada día se va consolidando. Y vamos trabajando con aquellos socios que se convierten en estratégicos en la medida que van en el mismo camino juntos con nosotros. Y eso es México. Este proceso de reforma que hemos venido haciendo apunta a una serie de temas. Uno es la capacitación y la educación. Les cuento una anécdota que me pasó en mi primer año de gobierno, cuando en la construcción del gasoducto de la costa, en una región, en Ica, una región costera al sur de Lima, teníamos que hacer conexiones a gas domiciliarias. Y nos dimos cuenta que no teníamos técnicos que supieran hacer estas conexiones de gas. Tuvimos que importar técnicos para que hagan eso, que no tienen nada del otro mundo, y recién ahí nos dimos cuenta de que había un déficit de capacitación. Estamos acostumbrados del trabajador que sabe de gafitería, como sabe también de carpintería, albañilería y sastrería. Y la gente ya no quiere eso. Cuando tú tienes un problema de gafitería, quieres un gafitero, no quieres un carpintero que sepa algo de gafitero. Entonces estamos viviendo el mundo de la competitividad y el mundo de la especialización. Y por lo tanto, tenemos que trabajar juntos, sector privado y sector público, para capacitar a nuestros trabajadores. Porque son los que nos van a permitir a nosotros una mejor dinámica laboral, una mejor inserción de nuestra población en el mercado productivo. Y eso nos eleva la competencia. Nosotros lo hemos entendido así. Y por eso
es que venimos trabajando con el sector privado procesos de capacitación a través de programas que promueve el Estado y participa el sector privado. Particularmente lo que es profesiones técnicas, porque hemos tenido el fenómeno que todo el mundo quiere ser abogado, o todo el mundo quiere ser doctor, ¿no? Y creo que ya, con el perdón de los abogados acá, ya estamos bastante superavitarios en abogados, que a veces complican los problemas en vez de solucionarlos, ¿no? Por eso en el Perú dicen, ¿qué le dice el buitre al abogado? Le dicen, ¿quién como tú que te los comes vivos? Yo tengo que esperar que se mueran todavía. Entonces, estamos trabajando lo que es la capacitación. Hoy día hemos acordado, ayer hemos acordado con Enrique Peña Nieto, hemos acordado ponernos una cuota de 1000, un intercambio de 1000 becas de estudio. Y nos pareció todavía, mirando la cara de nuestros ministros de Economía y el secretario de Hacienda, ¿no? Hacienda, ¿no? Las caras un poquito preocupadas, ¿no? No hemos dicho 100.000 como para que se preocupen, hemos dicho simplemente 1000, ¿no? Pero que esa es la mejor inversión. Esa es la mejor inversión hoy día. Hoy día también el Perú tiene en el tema de las reformas, también estamos trabajando, escuchando a los empresarios, porque es bueno escucharlos, el tema de destrabar esos cuellos de botella, esos entrampamientos en los cuales muchas veces un burócrata de algún nivel del sector saca un informe jurídico y con eso te paraliza un proceso. Necesitamos fortalecer las capacidades de nuestros burócratas en el buen sentido de la administración pública, y por eso también hemos hecho una reforma del servicio civil para crear una carrera, mejorar sus salarios y también darles mayor seguridad para que tomen decisiones que sí son importantes. Hemos hecho la reforma en el sector educación, en el sector salud, en la seguridad, la defensa. Hoy día hemos integrado a la Bolsa de Valores, MILA, con México más. Entonces estamos avanzando, pero todavía nos falta mucho por trabajar, porque el Perú en la última década, en los últimos 12 años, ha logrado triplicar su Producto Bruto Interno. Venimos con un crecimiento sostenido de más de 10 años. Esta vez, a pesar de la desaceleración temporal que está viviendo el mundo, el Perú ha construido un sólido marco de una política macroeconómica que hoy día nos permite tener herramientas de acción inmediata para dinamizar la demanda, para promover la oferta, y dentro de un marco de estabilidad, un marco de confianza en el cual respetamos la independencia de los poderes, el orden jurídico, y queremos darle predictibilidad al Estado. Que tanto las familias, el ama de casa, como las empresas, cuando se acuesten, saben que al día siguiente las cosas no van a cambiar, y si se cambia algo, se les avisa con tiempo, buscando siempre el diálogo. Creo que ningún proyecto político puede funcionar si no funciona la economía. Es el tema como en la casa. Si no hay una buena economía en la casa, si no llevamos la plata para mantener a nuestros hijos, es posible que nuestros hijos salgan a trabajar, sin que nos demos cuenta todavía. Y se crean procesos de informalidad. Y ese es un problema que tenemos en la región, la informalidad. En la medida que trabajemos juntos, el sector público y el sector privado, para formalizar a millones de trabajadores, esos millones de trabajadores aportarán también a la producción nacional. En el Perú tenemos nosotros una cartera de proyectos. Tenemos un portafolio de proyectos mineros valorados en aproximadamente 50.000 millones de dólares. Tenemos proyectos que en este gobierno pensamos lanzar, como son 2 líneas de metro que vamos a concesionar próximamente. Acabamos de concesionar la segunda línea del metro para Lima, son aproximadamente 5.600 millones de dólares. Hemos concluido el segundo tramo de la primera línea del metro,
hemos concesionado la modernización de la refinería de Talara, que prácticamente es una refinería nueva. Acabamos de concesionar el gasoducto, son aproximadamente 2.000 kilómetros de construcción de un ducto para gas, para transportar el gas de la zona de selva alta a la costa. Y allí en la costa peruana, en el sur, hemos instalado una reserva fría de 1000 megas, pero además estamos construyendo las condiciones para la industrialización del gas a través de un proceso petroquímico. Así que estamos trabajando estos proyectos, estamos ya en un 80% concluyendo la longitudinal de la sierra, que es una carretera que permita articular las zonas altoandinas. Nosotros tenemos articulado la zona costera, la zona de la selva, ahora la zona altoandina. Tenemos en cartera un conjunto de proyectos de electrificación. Hace poco hemos lanzado la red dorsal de fibra óptica, que me parece que la ha ganado una empresa mexicana. Tenemos proyectos de construcción de infraestructura, escuelas, hospitales, penales, carreteras. Hemos lanzado un programa ProPuentes, cuya meta es la construcción de 1000 puentes al año 2016. En fin, tenemos un conjunto de proyectos porque creemos que es importante hoy día también impulsar la inversión pública, y para esto trabajamos también lo que son las asociaciones público-privadas, en las cuales hemos generado un fondo importante para trabajar estas asociaciones públicas-privadas. Estamos entrando a lo que son también hospitales, escuelas, dándole participación al sector privado, y también estamos trabajando en la modalidad de iniciativas privadas e iniciativas privadas cofinanciadas. Hoy día el Perú se viene poniendo en valor gracias al esfuerzo de los peruanos y peruanas, que son los que tienen el verdadero mérito de este avance significativo, que han soportado y soportan muchas veces las malas decisiones de los políticos, pero que nos han ayudado a salir adelante. Y esto hace que el Perú se convierta hoy día en un lugar de llegada para eventos importantes como la COP20, que se va a realizar este año en diciembre, la Conferencia Mundial sobre Cambio Climático, donde México también va a participar. El próximo año tenemos la Asamblea Anual del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional, y el 2016 tenemos la sede del Foro APEC. En el Perú, el año pasado hemos tenido la reunión de ONUDI y de la CEPAL, han estado en Perú. Así que creo que toda esta atención que le da la comunidad internacional al Perú es muestra de que estamos avanzando. Y en ese sentido, creo que es importante señalar que con México la balanza comercial ha aumentado en más de un 20%, que las inversiones mexicanas en el Perú acumuladas son la cifra de aproximadamente 14.000 millones de dólares, pero además el Perú viene siendo reconocido por calificadoras de riesgo, donde entramos ya al grupo de los A, junto con México y con Chile, me parece. Creo que vamos a hacer hoy día. Hoy día creo que América Latina, que es una región conocida en el mundo por productora de materias primas, tiene que darse a conocer de otra manera más, como una región que entre realmente en un proceso de diversificación productiva. Nosotros estamos haciendo esto. Tal vez se debió haber hecho hace 10 años, cuando los precios de los commodities, los precios de los minerales estaban en sus niveles máximos, o más altos, perdón. Se debió haber hecho ahí. Bueno, no se hizo hace 10 años, pero esta desaceleración, esta situación, esta turbulencia en la economía mundial nos debe dar la oportunidad de ya no postergar algo que es el sueño de una América Latina que realmente se ponga los pantalones largos.
y que realmente empecemos un proceso no solamente de vender banano, vender café, vender paltas, aguacates, sino industrializarlos y conquistar el mundo. Y eso lo podemos hacer. Creo que el espacio de la Alianza del Pacífico es un espacio válido, inteligente y ambicioso para hacerlo. Nos puede permitir unirnos y no pelearnos, puede hacer que seamos economías complementarias más que economías competitivas o que compitan. Es así que nosotros hemos iniciado un plan nacional de diversificación productiva, en el cual somos conscientes que hoy día la reforma del Estado que se ha hecho era necesaria. Todos estos avances que hemos hecho en el gobierno tienen sentido dentro del marco del Plan Nacional de Diversificación Productiva. En la década de los 80, el problema era la deuda externa. Hoy día el problema no es la deuda, por lo menos para el Perú y creo que para América Latina en general. El problema no es el capital, el problema es cómo distribuimos las utilidades, cómo achicamos la brecha de la desigualdad. Nosotros nos damos cuenta que las cañerías por donde pasaban los recursos hoy día son angostos. Hemos, como he dicho, triplicado nuestro Producto Bruto Interno. Nos damos cuenta hoy día que tenemos que mejorar las relaciones políticas de los gobiernos regionales, lo que serían acá los estados federales, con el gobierno central, para agilizar los procesos de inversión, dinamizar las economías subregionales o de los estados federales. Necesitamos avanzar en lo que es la lucha contra la inseguridad. La inseguridad hoy día se torna en un costo para las inversiones. Tenemos oportunidades en lo que es el turismo y creo que México es un ejemplo de cómo se lleva a cabo una política de turismo. Prácticamente es el líder en la captación de turismo a nivel latinoamericano y el Perú tiene cosas que ofrecer al mundo para el turismo. Así que yo creo que este tipo de reuniones con los empresarios que tomen conciencia de que hoy día tenemos que organizarnos, que hoy día el adversario no está al costado, sino está en los otros bloques con los cuales vamos a competir para posicionar nuestro producto. Eso es lo que tenemos hoy día que entender y sumar nuestras fuerzas. Es por esto que creemos que la alianza estratégica que hemos construido con México es una alianza válida, es una alianza que reconoce ya el esfuerzo empresarial, el esfuerzo de millones de peruanos y mexicanos que vienen trabajando y que necesitan decisiones políticas para que ese trabajo se vea revertido en calidad de vida. Y para terminar, también señalar el tema social. Hoy día en el Perú estamos construyendo una nueva política y una nueva filosofía empresarial. Y saludamos a las empresas que están llegando con esta filosofía, con esta política de responsabilidad social, de tratar de construir un entorno positivo. Ya no podemos trabajar de la misma manera que hace 50 años. Hoy día el mundo ha cambiado, nuestros países han cambiado, hay una consolidación del concepto de la ciudadanía. Hoy día la clase política es consciente de que si no tiene el Estado presencia en todo el territorio nacional, se producen economías informales o economías ilegales. Necesitamos entonces un Estado que llegue hasta el último pueblito de nuestros países y que las empresas también actúen con las mejores prácticas medioambientales, laborales, de tal manera que podamos revertir esos tradicionales conflictos entre comunidades y empresas, entre el Estado y las empresas. Hoy día creo que hay un nuevo capítulo se abre, estamos en una nueva época y creo que las empresas hoy día así lo comprenden y tengan la seguridad que los gobiernos también lo comprenden así. Así que estando en México, les digo bienvenidos a esta nueva etapa en las relaciones de México con el Perú, y que viva México y que viva el Perú.
A continuación, el comité organizador de este encuentro hará entrega de un reconocimiento a su excelencia Ollanta Humala Tasso, presidente de la República. Sentado, señor, por favor. En este momento despedimos a su excelencia, toda vez que se dedicará a tener una apretada agenda de trabajo, y suplico a ustedes que lo despidamos con un caluroso aplauso. Nuestro programa de actividades continúa, por lo que suplicamos permanecer en nuestro salón. Creo que ya el presidente de la República dijo todo lo que había que decir. Entonces, la verdad es que podría ser un tanto repetitivo. Acá, capaz, solamente a modo de, digamos, de cuatro cápsulas importantes, piedras, ¿qué sustenta, digamos, el pasado del país, el presente, qué está pasando, cuáles son los desafíos hacia el futuro y cómo poder potenciar la relación con México? Permítanme hacer brevemente comentarios y reflexiones en cada uno de estos aspectos que, como repito ya, el señor presidente de la República del Perú ya lo comentó todo. Entonces acá me excuso por ser repetitivo. Yo creo que en el primer aspecto hay del track record del país. Básicamente Perú ha apostado por emprender políticas de Estado en tres ámbitos que son importantes. Uno es un manejo económico sensato, como dijo el presidente de la República. Lo segundo es una clara apuesta por la apertura a los mercados internacionales. Y la cuarta es que el motor de crecimiento de nuestro país es el sector privado. Son elementos que han sido mantenidos por distintos gobiernos en los últimos 20 años en el país. Y de hecho, esto explica los resultados económicos que nos han acompañado en el tiempo. No solamente en el crecimiento económico, sino en una de las reducciones más dramáticas de pobreza que ha mostrado cualquier país latinoamericano en los últimos 10 años. En el primer aspecto tenemos políticas, macroeconómicas que han sido reconocidas por los mercados internacionales, por las calificadoras de riesgo. Tenemos un Banco Central autónomo, creíble, con altísima reputación. Las finanzas públicas creo que se han manejado de manera prudente. En términos de deuda, nuestra deuda neta es básicamente 2 o 3% del producto. Tenemos recursos fiscales ahorrados para tiempos de problemas y hemos logrado una solvencia por el lado fiscal. A esto se suma obviamente un manejo de las finanzas públicas, la estabilidad financiera del país está asegurada por superintendencias que se manejan de manera profesional y autónoma. Ese es el primer aspecto, la política económica sensata, prudente, ahí aprendiendo las lecciones del pasado. Lo segundo tiene que ver con esta clara apuesta por la apertura, que empezó, de hecho, ya hace 2 gobiernos atrás, no solamente con una reducción unilateral de los niveles de aranceles en el país, tenemos un nivel promedio arancelario
52,5%, sino con el tejido de una nutrida red de acuerdos de libre comercio. Más del 90% de nuestro comercio internacional está amparado bajo un tratado comercial. Y más allá de liberalizar el comercio, lo que traen estos acuerdos, en nuestro criterio, es la necesidad de avanzar en un ámbito de reformas que de lo contrario no lo haríamos, en términos de competencia, de transparencia en las compras públicas, de lograr un trato evidentemente justo y transparente con los inversionistas en temas de propiedad intelectual, temas ambientales, laborales, entre otros. Yo creo que esto es muy importante, se ha mantenido algo sintomático en nuestro país. Para darles una idea, es cuando se discutía el Tratado de Libre Comercio por los Estados Unidos hace más de 6 años, o 7, cuando se discutía a nivel de la opinión pública y a nivel del Congreso de la República, había básicamente un 80 a 90% de rechazo a este tipo de acuerdos. Y el mundo ha cambiado de tal manera y se han visto los beneficios de estos acuerdos, que básicamente los últimos acuerdos que han sido ratificados por el Congreso de la República, siendo el último el Acuerdo de Alianza del Pacífico, ha tenido una votación de más del 90% en el Congreso de la República. Ha habido una inversión, digamos, de este consenso de los beneficios que trae el comercio, no solamente el comercio, sino le trae capitales. En nuestro país, la inversión directa se ha multiplicado por 10 los últimos años. Y esto obviamente no es fortuito, esto es de cara a una cuenta de capital absolutamente abierta, no hay controles de capital, hay total repatriación de utilidades y dividendos, hay libre convertibilidad de la moneda y hemos mantenido un manejo bastante ortodoxo de nuestras cuentas públicas y nuestras cuentas externas. Pero una clara apuesta por la apertura y un rechazo al proteccionismo, que muchas veces es una tentación cuando los vientos soplan con menor intensidad o en contra. Lo tercero ha sido una apuesta clara por la inversión como motor de crecimiento peruano. De hecho, hoy en día podemos decir que ostentamos una tasa alta de inversión con relación al producto, cercana a 28 puntos. Una tasa que se ubica entre las más altas de América Latina, incluso por encima de tasas de inversión total de Singapur, de Corea del Sur, y la idea es poder mantener, obviamente, esto llegar a un umbral de 30%, que consideramos es esencial para generar, digamos, las oportunidades de empleo que el país requiere. Estos son los fundamentos del país. Ahora, ¿cuál es el reto central que tenemos en la actualidad? El presidente ya lo mencionaba. Básicamente lo que necesitamos es diversificar nuestro aparato productivo y mejorar la productividad de nuestro país, que si bien ha crecido de manera importante en los últimos años, igual la brecha que nos separa con países más exitosos sigue siendo muy amplia. Si Estados Unidos es 100, el Perú es 25%, entonces tenemos aún una brecha muy alta por cubrir. ¿Y esto cómo se cubre? Evidentemente cerrando la brecha en infraestructura, para lo cual estamos haciendo una importante apuesta de recursos públicos, intentando de apalancar y catalizar recursos privados, no solamente por el financiamiento, sino por la buena práctica, por el know-how que trae la actividad privada, cerrando la brecha en capital humano, que es un factor fundamental para un país que quiere ser más productivo, un país mucho más educado, no solamente en la educación terciaria, sino también haciendo una renovada apuesta por la educación inicial. De hecho, en el presupuesto de la República que estamos presentando en un mes al Congreso para el año 2015, hay una apuesta importantísima al sector de educación, donde no solamente hay que seguir aumentando la cobertura, sino la calidad de esa educación, donde lamentablemente aún tenemos un gran desafío por delante. Obviamente, en la tarea de la productividad se encuentra de tener un Estado mucho más facilitador, de reducir los costos de transacción que enfrentan las empresas y, evidentemente, tener digamos, habilidades y una mano de obra calificada para que pueda ser empleada por el sector empresarial. Entonces, eso son las tareas que tenemos pendientes. Una tarea central es mejorar la calidad de las instituciones en nuestro país. El Perú es un caso raro, es un caso en el cual, pese a tener instituciones
con debilidades, ha tenido un alto crecimiento económico, un alto potencial de desarrollo. Pero para poder consolidar los avances, definitivamente requerimos fortalecer la institucionalidad en el país. Que si bien han habido avances importantes, todavía hay un largo trecho por recorrer. Esto obviamente va a conducir a que nuestra clase media, que según diversos estudios se sitúa entre el 50% de la población, se va a poder consolidar, teniendo un Estado de Derecho, en un Estado facilitador para las empresas, un Estado que reduzca los costos de prestación a los ciudadanos y donde haya claridad y predictibilidad de las reglas del juego, tal cual fue enunciado por el presidente de la República. Esos son, entre otros, los desafíos que tenemos, obviamente, sofisticar nuestra mano de obra para poder tener productos de calidad más sofisticados. Creo que cuando el presidente de la Sociedad Nacional de Industrias del Perú, mi amigo Lucho Salazar, hable, él va a poder complementar desde el lado privado cómo él ve esta situación. Pero tenemos que trabajar juntos con el sector privado para dar este salto importante hacia la modernidad, de la mano con nuestro sector empresarial, sea este pequeño, mediano o grande. Y esto obviamente implica también políticas para lograr una mayor formalidad de la mano de obra. El Perú sigue siendo un país con una altísima tasa de trabajo informal. 75% de la mano de obra es informal aún. Y eso es un gran desafío. Lograr una mayor cobertura de pensiones, una mayor cobertura de salud, y un trabajo digno para los trabajadores del país es una tarea central, y esto radica en algunas de las reformas que estamos trabajando y que están aún pendientes de ser discutidas y promulgadas en nuestro país. Por último, yo quisiera destacar la relación con México. México es un país, como decía el presidente, que uno se siente en casa. Yo veo una similitud muy grande entre peruanos y mexicanos, una idiosincrasia, una cultura, nos parecemos incluso en muchos ámbitos, no solamente la cocina, pero en la calidez de las personas, e invitarlos a invertir en nuestro país. Un intercambio comercial de 2.300 millones de dólares es muy bajo, es ínfimo, pero obviamente la tendencia es muy importante, se ha incrementado un 20% en el último año y creemos que tenemos una gran oportunidad por dinamizar este comercio. Obviamente hay temas, sectores sensibles, ahí veo algunos empresarios, amigos peruanos, veo nuestra autoridad, no sé dónde está, pero nuestra autoridad de sanidad agrícola que está presente, muy bien que esté acá, para poder ir bajando esas barreras para arancelarias y tener un libre flujo de comercio real y poder potenciar, digamos, las bondades que tiene esta integración comercial a la cual estamos apostando. Por último, la Alianza del Pacífico es un bloque, como ha sido mencionado y como todos sabemos acá en la sala, un bloque fundamental que debe ir más allá del tema comercial y del tema de inversiones. La integración de las bolsas de valores es un primer paso, pero poder integrar nuestros mercados de capitales es un paso mayor, y obviamente poder insertarnos conjuntamente en las cadenas globales de producción, que es un reflejo de una mayor productividad y una apuesta por la modernidad, va a ser un buen síntoma de que esta alianza está dando pasos cada vez más importantes para lograr el éxito por el cual todos apostamos. Y el último pensamiento es que esta alianza tiene este dinamismo es porque el sector privado es quien la lidera y el sector público se pone al costado empujando el carro, pero esto tiene éxito solo y solo si el sector privado continúa empujándolo con dinamismo y con gran optimismo hacia el futuro. Una vez más yo quisiera agradecer en mi nombre personal y en nombre del gobierno la gran hospitalidad que hemos recibido en este hermoso país. Muchas gracias. A continuación tendremos un panel de casos de éxito empresarial entre Perú y México. En este panel participarán el señor Luis Salazar, presidente de la Sociedad Nacional de Industrias del Perú, el licenciado Juan Pablo Castañón, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana en representación
invitación del Consejo Coordinador Empresarial. El moderador de esta mesa será el embajador Mario Chacón, quien es jefe de la Unidad de Promoción de Inversión y Negocios Internacionales de ProMéxico. Debo comentar a ustedes que al finalizar esta sesión tendremos una nueva apertura a preguntas y respuestas para que puedan atender las dudas que ustedes pudiesen tener. Cedo la palabra al señor Luis Salazar, presidente de la Asociación Nacional de Industrias del Perú. Buenos días a todos, miembros de la mesa también. Muchas gracias por haberme invitado a participar con ustedes en este desayuno. Voy a tratar de complementar un poco lo que ha hablado el presidente y lo que ha hablado nuestro ministro desde el punto de vista del sector privado y hablar un poco de los casos de éxito que han habido de inversiones mexicanas en Perú. ¿Por qué invertir en el Perú? Es una primera pregunta que creo que cualquier inversionista se puede hacer. Primero, tenemos una solidez macroeconómica que es reconocida, sobre todo el mundo la conoce. Hay un clima muy favorable para la inversión. Acabamos de ser calificados como A3 por Moody's. Hay una política de integración comercial. Todo esto se ha mencionado. Y hay, donde yo veo la gran oportunidad, sectores con mucho potencial para invertir. En la última década hemos crecido muy bien, muy fuerte. Vamos a continuar liderando el crecimiento regional, crecimiento impulsado básicamente por la inversión privada, nuevamente un punto muy importante. Y la demanda interna está fortalecida y está creciendo. Hay un dinámico intercambio comercial, la tasa más baja de inflación regional que habla del buen manejo macroeconómico, la deuda pública, que también se ha mencionado, que es muy saludable, ¿verdad? Y es muy atractivo para inversión extranjera. Uno de los puntos más importantes, trato equitativo para inversión extranjera, inversión nacional. Es exactamente lo mismo, como bien explicó el ministro, que está consagrado en la Constitución. Eso nadie lo va a mover así nomás. Esa es una de las razones muy importantes, digamos, para poder invertir. Bueno, todo el movimiento fácil de los recursos, libre salida de divisas, de utilidades, garantía de la propiedad privada, también consagrado en la Constitución. Respeto a los tratados, a los contratos, también está en la Constitución. Relaciones, abierto al mundo, oportunidades en casi todos los sectores. El Perú, como bien se ha explicado, ha pasado por procesos complicados en la historia, esto ha hecho que estemos atrasados. Sin embargo, hoy se están dando todas las condiciones, se están buscando dar todas las condiciones para que se puedan desarrollar en general los diversos sectores. El presidente ha mencionado el plan de diversificación productiva. Creo que el término es el más adecuado que pueda dar, porque es diversificación productiva en general, es todos los sectores. Estamos hablando de pesca, negocios, industria, minería, electricidad, saneamiento, inmobiliario, en todos los sectores. ¿Cómo ha venido el intercambio? A veces es mejor verlo en gráficos, como ya se ha explicado, ha crecido 2.3 veces de 2005 al 2013, 510.000 millones de dólares de exportaciones de Perú a México, 1.800 millones de dólares importados. Turistas, se ha duplicado el ingreso de turistas mexicanos al Perú. Igual, problema ahí, ha aumentado fuertemente el ingreso de turistas de Perú a México. No sé si alguien podría arreglar la presentación.
trato de conseguirlo yo a ver si le gano. Bueno, voy a continuar mientras lo buscan. La inversión mexicana en Perú, ya se habló de los 14.000 millones de dólares. Es el segundo destino de las inversiones mexicanas después de Brasil. Minería es el sector que más ha recibido inversión mexicana. Bueno, ProMéxico tiene una meta de 200 nuevas empresas mexicanas que lleguen al Perú en los próximos meses. Empresas que han tenido éxito en las inversiones y crecido muy bien en Perú. Southern Perú, el Grupo México, que está en minería, líder en el mercado de cobre, tiene 4.633 trabajadores, ventas por 2.700 millones de dólares, tiene una cartera de inversiones futura de alrededor de 3.000 millones de dólares. Estamos hablando de la mina Tía María, de la mina Los Chancas. Están ampliando su fundición en hilo, refinería de hilo, mina Toquepala, o sea, están realmente creciendo mucho. Oscar. Bueno, acá hay una serie de marcas. Justamente estaba hablando ahora de Southern, las ampliaciones, América Móvil, Claro Perú, de inversión en telefonía. Estoy tratando de hacer un paneo, digamos, sobre los diferentes sectores donde hay inversiones mexicanas. También 3.828 trabajadores, 1.624 millones de facturación anual. Mexichep, Perú, Palco, que están metidos en el sector de construcción, infraestructura y minería. Están desde el 97 con una planta de tuberías, líder del mercado de tuberías. Como ven, hay varias empresas que tienen liderazgo dentro del mercado peruano con inversión mexicana. Alrededor de 400 trabajadores, venta de 74 millones de dólares. El grupo Los Portales, que es el Grupo de Ingenieros Civiles y Asociados, que está en el sector inmobiliario, están desde el 2005. También líder del mercado peruano en lo que es playas de estacionamiento, todos los ambientes de estacionamiento. También tiene proyectos de vivienda, 3.052 trabajadores, ventas de 205 millones de dólares. Bimbo Perú, en panificación, dentro de la industria de alimentos, el líder del mercado peruano en panificación, emplea 944 trabajadores, ventas por 53 millones de dólares. Sigma Alimentos, con Bret, en el sector de embutidos y jamones, están desde el 2008, con 653 trabajadores, ventas de 47 millones de dólares. El grupo Zaragoza, en Zgas, desde el 2006, líder del mercado peruano de gas, emplea a 849 trabajadores, 153 millones de dólares de ventas. Rotoplas, en saneamiento, líder del mercado de tanques y cisternas, emplea 111 trabajadores, ventas por 24 millones de dólares. Esto es un paneo, digamos, de algunas de las empresas mexicanas que están teniendo mucho éxito en el Perú y, como ven, ocupando posiciones de liderazgo. Para terminar mi presentación, quiero hablarles del plan de diversificación productiva. Y creo que este es uno de los temas que más puede interesar a cualquier inversionista en México. Hay una decisión política, y eso lo explicó el presidente y también lo explicó el ministro,
de generar las condiciones adecuadas para que la inversión privada pueda crecer y florecer. Hemos tenido complicaciones, digamos, por muchas, es algo común en todos los países, muchas leyes, mucha legislación que ha salido con más una visión política que una visión técnica. Hoy tenemos probablemente el Consejo de Ministros más técnico que haya existido en los últimos años en el Perú. Y están trabajando muy fuertemente para que esa legislación política se convierta en legislación técnica. Se ha creado vamos a ver, bueno, tiene 3 ejes el plan de diversificación productiva, termino por acá. El primer eje es diversificación productiva propiamente dicha, donde el Estado va a apoyar todo lo que es estudios de mercado, todo lo que es búsqueda de oportunidades para generar valor agregado dentro del país. El segundo eje es un eje que básicamente lo tiene el Perú. Tengo entendido que Colombia tiene un plan muy parecido como el eje 1 y el eje 3. Voy a explicar el segundo eje al final. El eje 3 es la búsqueda de productividad vía intercambio tecnológico, conocimiento, capacitación, educación. El segundo eje es, para el Perú por lo menos, o para los peruanos, muy importante, que es el reconocer que tenemos que hacer un trabajo interno de reforma del Estado, en un documento oficial del Estado, donde el objetivo principal es la eliminación de sobrecostos y sobreregulaciones. En general, ver dónde se está trabando la inversión privada, dónde está teniendo problemas la inversión privada y generar legislación que logre cambiar eso. Desde el punto de vista del sector privado, nosotros lo vemos como una acción genuina, como una acción del Estado, no solamente este gobierno, sino como una política de Estado que está tratando de buscarse, donde en general todas las instituciones estén buscando este cambio hacia favorecer la inversión privada, facilitar la inversión privada y acelerarla. Para darles una idea, dentro de este marco se ha creado el Consejo Nacional de Diversificación Productiva, que es una entidad donde el Estado, conjuntamente con el sector privado, está discutiendo y analizando qué es lo que se tiene que hacer en estos 3 ejes. Se ha creado el Instituto Nacional de Calidad, que lo mencionó también el presidente, para tratar de generar normas y ayudar a que todos los productos que se estén fabricando en los a diferentes tamaños de empresas tengan uniformidad para poder crear una oferta más grande, para poder buscar competitividad. Dentro del marco del MEF se encuentra el Consejo Nacional de Competitividad, está Angélica Matsuda, que es quien lo preside, que está abocado también a buscar cómo mejorar las condiciones para que las empresas peruanas sean competitivas y se genere este crecimiento. También dentro del MEF hay un task force que busca acelerar las inversiones y buscar cómo destrabar las inversiones, que reporta directamente al ministro, que están permanentemente tratando de entender caso por caso, sobre todo en las medianas y las grandes inversiones, qué las está trabando y qué hay que hacer para cambiarlo. Así que, en general, nosotros vemos que hay muchísimas oportunidades. El momento probablemente más interesante para invertir en Perú es ahora, donde recién se están empezando a generar las condiciones para que la inversión fluya mejor y donde hay mucho por hacer. Esto es un paneo muy rápido que he querido hacer. Muchas gracias. A continuación, tendremos la participación del licenciado Juan Pablo Castañón, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana. Muchas gracias, muy buenos días a todos. Señor ministro, señor subsecretario, colega Luis Salazar, es un gusto estar compartiendo con ustedes aquí este foro. Compañeros también, por favor. Y a todos ustedes, muy buenos días. Para mí es muy interesante
el poder estar hablando hoy de las relaciones de México y Perú. Como empresario mexicano también tengo la experiencia de estar trabajando en el campo peruano, en la zona de Trujillo y en la zona de Piura, tratando de hacer la flor mexicana que más orgullo nos da, la flor de cempasúchil, que es flor marigold conocida allí en Perú. Y he encontrado lo hemos dicho durante el día, he encontrado una similitud que propiamente puedo confesar que me siento en mi propio país al estar trabajando en Perú, con las mismas circunstancias, afectos, cultura, además de la gastronomía, la calidez de la gente y, como decía el señor ministro, con los mismos retos que tenemos en las desigualdades que enfrentamos y que es un reto para los empresarios y para el gobierno, porque juntos a través del trabajo podemos vencer los obstáculos que tenemos para poder otorgar oportunidades a tanta gente que hoy no tiene en nuestros países. El Acuerdo Integral Comercial y el Acuerdo de Lima y de México que se han firmado nos permite trabajar más estrechamente. Me ha llamado mucho la atención las palabras del señor presidente Ollanta Humala, en donde el enfoque hacia la calidad, hacia la productividad, el construir talentos para el Perú del siglo XXI, pues son precisamente también los retos que tenemos en México para afrontar este siglo XXI que se nos presenta para México como de grandes oportunidades después de esta batería de reformas estructurales que esperemos que en los próximos 15 días culmine con nuestra reforma energética. Sí encontramos en Perú muchísimas oportunidades en minería, en manufactura, ya lo dijo Luis, en agroindustria, en servicios financieros, en turismo. Hay oportunidades para trabajar en Perú y Perú en México. Sobre todo yo veo una enorme oportunidad de trabajar juntos, en alianzas estratégicas, en transferencia mutua de tecnología, en atender mercados juntos. La Alianza del Pacífico es un enorme potencial para crecer. Lo decía el señor ministro, podemos hacer mucho más. Somos mercados juntos, los países que tenemos un comercio internacional superior en $300 millones al propio comercio internacional que atiende el Mercosur. Somos naciones que están creciendo y que tienen la oportunidad para crecer. El potencial lo tenemos. Podemos emplear juntos en alianzas estratégicas, como decía, en centros de investigación que se complementen para poder atender un comercio mucho más dinámico como socios comerciales. Yo pienso que las oportunidades se brindan de una manera generosa para ambos países, en ambos países y hacia el mundo. Lo que han hecho nuestros dos gobiernos son cosas extraordinarias que nos presentan una plataforma para la productividad, una plataforma para el comercio internacional. El fortalecimiento de nuestra presencia internacional, aparejado con un fortalecimiento de nuestras economías internas, seguramente nos dará ese reto que tenemos para abatir la desigualdad y para brindar oportunidades a tantas personas que hoy no los tienen. $2 billones que significa el comercio internacional que tenemos entre los 4 países de la Alianza del Pacífico no son poca cosa para trabajarlos juntos. México está interesado en avanzar en la inversión y la cooperación con Perú. Los empresarios mexicanos estamos interesados en trabajar más estrechamente con Perú, en invertir en Perú, pero en invertir en esta diversificación que el propio presidente y el señor ministro nos lo han planteado. Es importante que, así como esta visión de la productividad, la calidad, la diversificación, la reforma administrativa para facilitar los negocios en Perú, tenga también un eco con esta gran batería de reformas que hemos tenido en México en estos últimos 18
18 meses y que también consecuentemente tendremos que tener una reforma administrativa que facilite que las cosas se den, que los negocios se den, que se aterrice en la generación de empleos con mejor calidad de ingreso para los trabajadores. Creo que las oportunidades las tenemos ahí. Creo que es una oportunidad de estrechar más las alianzas. Hagamos modelos de triple hélice en donde ya nuestros gobiernos tienen una visión compartida, en donde incorporemos a la academia y a nuestros centros de investigación, en donde trabajemos juntos los empresarios como socios comerciales para entonces brindar oportunidades para nuestra gente en una competitividad global a la que estamos llamados a trabajar juntos. Son bienvenidos, por supuesto, y espero que podamos seguir trabajando y profundizar en estrechar nuestros lazos comerciales, de negocios y culturales que tanto nos identifican. Muchas gracias. A continuación, el ingeniero Óscar González Rocha, representante de la presidencia del Comité Empresarial México-Perú del COMCE, hará entrega de unos reconocimientos a nuestros panelistas. De esta manera damos por concluida esta conferencia Perú y México, socios estratégicos para el comercio, el turismo y la inversión. El COMCE, conjuntamente con el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo de Perú, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Perú, la Secretaría de Relaciones Exteriores de México y ProMéxico, agradecen su asistencia y participación en este importante foro. Que tengan muy buen día y muchas gracias por su atención. Now I took what I want, but you find that everything I've got, you step forwards to my shadow, you are follow in my pattern. I look into the sky. You tried to catch me. I follow into the sky. You were once there, now you're not there. I went to Ollanta Humala Tasso, presidente del Perú, a quien